Hoy conoceremos más a fondo la vida y obra del gran genio estadounidense del ajedrez, Bobby Fischer. Bobby Fischer nació en Chicago, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1943. Sin embargo, fue en Brooklyn, Nueva York, donde aprendió a jugar al ajedrez, y lo hizo con tan solo 6 años, con un juego que su madre le compró en una tienda del barrio. Poseía un coeficiente intelectual de 184, más que Einstein y Stephen Hawking, pero en sus comienzos en el ajedrez no destacó como otros niños prodigio, como Reshevsky, Capablanca, Morphy, etc., sino que los éxitos le llegarían en la adolescencia. Su mundo giraba alrededor de 64 cuadros blancos y negros, y con el tiempo se forjó a sí mismo como jugador excepcional. De hecho, se convirtió en un jugador imbatible, y no solo vencía en los torneos, sino que lo hacía de forma aplastante. Las excentricidades de Fischer comenzaron a hacerse patentes a medida que mejoraba su juego y sus clasificaciones. Exigía condiciones perfectas de luz, silencio absoluto, ausencia de cámaras fotográficas y televisión, y sobre todo grandes cantidades en premios. En aquella época el ajedrez no era un deporte espectáculo en el que se pudiera ganar mucho, ni tampoco había grandes patrocinadores, pero Fischer era implacable en sus peticiones y se negaba a participar en cualquier torneo si todo, especialmente los premios, no eran de su agrado. De hecho, gracias a él, los ajedrecistas empezaron a cobrar sumas más altas por dedicarse a su profesión. Su auténtico gran mérito fue romper la hegemonía de los jugadores soviéticos en las luchas por el campeonato del mundo de ajedrez. Desde 1927, el dominio de los grandes maestros rusos habría sido aplastante, exceptuando 2 años en los que el holandés Max Euwe consiguió el campeonato del mundo. Sin embargo, en 1972, Fischer conseguiría romper dicha hegemonía, hecho que tuvo lugar en plena Guerra Fría, con lo que su aparición fue providencial para los norteamericanos. Desde aquel gran triunfo, su vida pública fue escasa, y si salía en los medios normalmente era por algo negativo. Por ejemplo, por su detención en 1981 en Pasadena, California, al negarse a mostrar su documentación de identidad. En 1992, un adinerado banquero yugoslavo ofreció a Fischer 5 millones de euros por volver a jugar contra Spassky en Sveti Stefan y en Belgrado, ambos territorios de la República Federal de Yugoslavia. Los Estados Unidos habían decretado un embargo económico sobre tal país y prohibieron a Fischer aceptar tal oferta, pero Bobby no hizo caso y al disputar aquel encuentro pasó a ser un prófugo de la justicia norteamericana. No se sabe demasiado de él en los años posteriores. Se dice que estuvo viviendo en Belgrado, que trabajó en una radio filipina como pinchadiscos a tiempo parcial y que mantuvo un romance con la joven húngara Zita Rasanyi, con la que tuvo un hijo. Se dice también que estuvo viviendo en Japón, casándose en 2004 con Miyoto Watai, la presidenta de la Asociación Japonesa de Ajedrez. Poco antes, en diciembre de 2003, el gobierno de los Estados Unidos había cancelado el pasaporte de Fischer, lo que motivó que fuera detenido en el aeropuerto Narita de Tokio. Permaneció encerrado durante 8 meses, hasta que, en una jugada maestra, escribió al gobierno de Islandia solicitando asilo político. Dicho gobierno, en gratitud por aquel célebre mundial del 72, le ofreció la nacionalidad islandesa, entregándole un pasaporte y un permiso de residencia. Y allí vivió, concretamente en Reykjavik, hasta su fallecimiento el 17 de enero de 2008, a causa de una insuficiencia renal. Tenía 64 años, el mismo número de casillas que tiene un tablero de ajedrez, llevando hasta la muerte su máxima "el ajedrez es la vida", como si de un homenaje recíproco se tratara. Bobby Fischer estudió a los maestros del siglo XIX, cosa que se reflejó en su juego. Siempre que podía buscaba una eléctrica combinación que destrozase la defensa de su rival. Era un jugador de estilo universal, que dominaba todas las formas de juego. Su única prioridad era la victoria, y le daba igual el modo de llegar a ella. Por eso podía hacerlo de manera tranquila, estilo Petrosian, o de forma brillante, como Andersen. Hay jugadores más espectaculares, pero Fischer tenía tanto talento que podía combinar como los mejores. Además de un juego brillante, Fischer empleaba tácticas psicológicas poco convencionales. Sus victorias se debían más a ataques sorpresa que a contraataques o a la acumulación de pequeñas ventajas. Jugase con blancas o con negras, siempre jugaba a ganar, pues odiaba las tablas. Su estilo era posicional, parecido al de José Raúl Capablanca, pero mucho más activo y con más ansia de vencer. Poseía un repertorio de aperturas que no era muy extenso, pero lo conocía a la perfección, con una gran capacidad de memorización de cientos de variantes.
Las declaraciones de Bobby Fischer nunca dejaban indiferente a nadie, siempre demostrando una confianza en sí mismo infinita. Aquí tenemos una estupenda selección con las mejores citas y frases célebres que el genio estadounidense compartió con el mundo a lo largo de su vida. Número 1. Se debe tener confianza en uno mismo, y esa confianza debe estar basada en la realidad. Número 2. El cuerpo debe estar en perfectas condiciones. Si se deteriora el cuerpo, se deteriora el ajedrez. No se puede separar el cuerpo y la mente. Número 3. Me gusta el momento en que rompo el ego de un hombre. Número 4. Me opongo a que digan que soy un genio del ajedrez. Me considero un genio en general, que casualmente juega al ajedrez. Es muy distinto. Miren a Kasparov, él es un genio del ajedrez. Fuera del tablero, en cambio, es un idiota. Número 5. Soy un individuo detestable. Mis ideales son el ajedrez y el dinero. Quiero ser riquísimo. Todos quieren serlo, pero ninguno lo dice. ¿Es pecado? Número 6. El punto de inflexión en mi carrera llegó al darme cuenta de que las negras deberían jugar a ganar, en lugar de solo buscar igualar. Número 7. El ajedrez es una guerra sobre un tablero. El objetivo es aplastar la mente del adversario. Número 8. Existen los jugadores duros y los buenos muchachos. Yo soy un jugador duro. Número 9. No tengo amigos cercanos y no guardo ningún secreto. No necesito amigos. Solo le digo todo lo que pienso a todo el mundo. Número 10. No creo en la psicología. Creo en las buenas jugadas. Número 11. Tienes que tener espíritu de lucha, forzar los movimientos y aprovechar las oportunidades. Y número 12. El ajedrez es la vida. Número 1. Cuando era pequeño, cada vez que Fischer perdía una partida, se enfadaba y normalmente lloraba de rabia. Su madre le llevó al psiquiatra por su obsesión con el ajedrez, y el facultativo respondió que hay peores obsesiones que el ajedrez. Número 2. Testigo del carácter del ajedrecista neoyorquino fue el propio Reiniero de Mónaco. El príncipe monegasco, que era muy aficionado al ajedrez, organizó un torneo donde invitó a 3 jugadores norteamericanos con la condición de que uno de ellos fuera Bobby Fischer. En cuanto el de Brooklyn llegó a Mónaco, comenzó a protestar por todo: la comida, la sala donde se iba a celebrar, el hotel, etc. Finalmente, Bobby obtuvo la victoria, pero a un elevado precio, ya que en la siguiente competición organizada por Reiniero se puso como condición que nos invitase a Bobby Fischer. Número 3. Al disputarse el Memorial Capablanca de 1965 en Cuba, Bobby tuvo que jugar desde Nueva York por teletipo, debido a los problemas políticos de la época. Número 4. En 1963, Fischer afirmó que no participaría en torneos de la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, hasta que las normas fueran de su agrado, pues consideraba que los rusos manipulaban la competición, acordando empates entre ellos. Número 5. Fischer aprovechaba todos sus viajes para completar su colección de libros de ajedrez y revistas, seleccionando lo mejor de cada país. Leía todos esos libros sin problemas, especialmente las publicaciones en ruso y castellano. Número 6. En 1964 se publicó la primera clasificación ELO, con Petrosian y Fischer con 2.690 puntos. Número 7. En la final del Campeonato del Mundo de 1972 contra Spassky, la lista de peticiones de Fischer era interminable. Fischer despidió a su representante y renegó de algunos matices ya acordados y firmados, pero finalmente el duelo se disputó. Varias ciudades pujaron por albergarlo, y tras la renuncia de Belgrado por las exigencias de Fischer, al final se disputó en Reykjavik. Spassky había contado hasta el momento con la ayuda de todos los analistas y grandes jugadores soviéticos en su preparación, mientras que Fischer no contó con nadie, solo consigo mismo. El estadounidense estuvo a punto de ser descalificado por llegar 10 días tarde, y cuando finalmente se presentó no quiso estar presente en el sorteo inicial de colores. Naturalmente, los rusos exigían su descalificación, pero Spassky, oponiéndose a su gobierno en plena Guerra Fría, quería jugar. Fischer perdió la primera partida, quejándose de la presencia de cámaras de televisión, que se movieron al fondo del pabellón. No se presentó a la segunda partida por desavenencias con los organizadores, lo que propició la llamada del por aquel entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, con su famosa frase: "Este es el peor jugador del mundo", llamando al mejor jugador del mundo. A raíz de dicha llamada, Bobby regresó al tablero, comenzando una espectacular remontada que culminaría el 31 de agosto de 1972 con su victoria final frente a Spassky, por un tanteo global de 12,5 a 8,5, 7 victorias, 11 tablas y 3 derrotas.
Número 8. En 1993 se estrenó la película En busca de Bobby Fischer, de Steven Zaillian. La película cuenta la historia real de los primeros años de Joshua Waitzkin, un niño prodigio del ajedrez, hasta la edad de 10 años. Josh hizo tablas con Garry Kasparov cuando solo tenía 11 años, en una exhibición de simultáneas, mientras que a los 16 obtuvo el título de maestro internacional. En la actualidad ya no compite en el mundo del ajedrez. Por su parte, en 2004 se estrenó El caso Fischer, de Edward Zwick, que narra la vida de Bobby Fischer desde sus comienzos en Brooklyn, dando especial relevancia a su célebre duelo con Spassky en Islandia en el año 1972. Número 9. Su padre oficial fue Gerhard Fischer, de origen alemán y sospechoso por sus conexiones comunistas. Sin embargo, se dice que en realidad su verdadero padre fue el físico húngaro Paul Nemenyi, que le visitaba de vez en cuando y que falleció poco después del 9º cumpleaños de Bobby. Y número 10. Fischer se convirtió en un negacionista del Holocausto y se mostró favorable a un golpe militar en su país, seguido de la destrucción de sinagogas y la ejecución de cientos de miles de judíos. De hecho, su feroz antisemitismo se manifestó cuando le fueron embargadas y subastadas sus pertenencias que guardaba en Pasadena, California, aduciendo a que fue una conspiración de los judíos contra él.